Te invito a orar. Padre bueno, Dios amado, gracias por las lindas bendiciones que hoy nos das. Al abrir tu palabra es nuestro deseo poder escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Por ello te pedimos en esta hora que seas tú el que intervenga en el estudio de esta mañana. De manera, Señor, que al concluir hoy lo hagamos con la sana convicción de que ha sido tu Espíritu el que ha hablado a nuestras vidas. Dirígenos, oh Señor, a través de tu palabra hacia toda la verdad. Es nuestro deseo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarles hoy a abrir sus Biblias conmigo. En el capítulo número 3 es donde vamos a estar poniendo nuestra mirada hoy. Estamos dando continuación a nuestra serie Misión y Gracia en el libro de Jonás. Hoy vamos a mirar el cuarto mensaje en el capítulo número 3 y allí vamos a estar mirando el Dios de las segundas oportunidades. Así que quiero que abras tu Biblia conmigo para que demos lectura ininterrumpida al capítulo número 3, un capítulo bastante corto, pero quiero que extraigamos de él algunas lecciones importantes en el día de hoy. Así que te invito a que juntos podamos ir a la palabra de Dios. Abre tu Biblia allí conmigo para que juntos podamos disfrutar de la continuación de esta historia. Capítulo número 3. Dice la palabra de Dios: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por todo el reino un mandato de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosas alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira, y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de sus malos caminos, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La porción de la escritura que acabamos de leer es interesantísima. Inmediatamente algunas cosas surgen a nuestra mente. Pero el capítulo 3, en el verso 1, impactó mi vida y me llamó a la atención poderosamente. Yo quiero que tú y yo miremos lo que dice la palabra de Dios. El verso 1 dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Qué cosa? Diciendo. Si esta es la primera vez que usted contacta con nosotros, es probable que a lo mejor no haya visto el resto de los estudios. Y si por casualidad usted no conoce la historia de Jonás, debo decirle que en el capítulo 1, al inicio de la historia, Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Pero la palabra de Dios dice que en vez de ir a Nínive, él pagó un pasaje, descendió a Jope, allí pagó un pasaje para entrar en un barco. Y dice el verso 3 que entrando en él, dice, pretendía huir de la presencia de Dios. Saben, es curioso porque ya vimos el recorrido de lo que tuvo que pasar Jonás, todo lo que hizo Dios para que Jonás entendiera. Y en el capítulo 2 vimos cómo Dios le mostró gracia a Jonás, sacándolo desde el vientre de un pez para tirarlo en la playa, en tierra firme. Ahora, sin embargo, nos encontramos en el capítulo 3 y abriendo nuestra historia, el pasaje dice: Vino por segunda vez la palabra de Jehová. Es interesante porque a lo mejor Dios pudo haber dicho: ¿sabes qué, Jonás? Está bien. Te perdoné, te arrepentiste, se acabó. Sigue tu camino, yo voy a buscar a alguien más. Pero la palabra de Dios dice que no fue así. Dios, después de haber invertido tanto en Jonás, no simplemente lo dejó en la orilla, sino que la palabra de Dios dice que volvió a llamarlo una segunda vez para volverlo a enviar, ¿a dónde? A Nínive.
Y esta parte a mí me parece extraordinaria, porque Dios es el Dios que da segundas oportunidades. Para los seres humanos es difícil dar segundas oportunidades. Es difícil para los hombres volver a confiar. Pero déjame plantear esto, porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es aquel que conoce el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. De manera que incluso cuando Él espera en nosotros o nos da una misión o nos arrepentimos, Él sabe si le vamos a fallar una vez más o no, y aún así decide darnos una segunda oportunidad, aún así decide enviarnos, aún así decide perdonarnos. Dios es un Dios maravilloso, un Dios que da segundas oportunidades. Vivimos en un mundo donde no es muy común recibir segundas oportunidades, donde la gente va a tacharte el resto de tu vida por el error que cometiste. Si fuiste infiel una vez, siempre serás infiel. Si hablaste mentira en alguna ocasión, la gente te va a tachar como un mentiroso. Si robaste, tu vida va a quedar tachada por ese robo, porque los seres humanos no somos muy dados a dar segundas oportunidades. Y la razón es muy simple. Estamos muy alejados de Dios, nos falta mucho del carácter de Cristo. Por eso se nos hace difícil dar segundas oportunidades. Pero este no es el caso de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios volvió a llamar ¿a quién? A Jonás. Y yo quiero que usted y yo miremos esto interesante, porque Jonás no es el primer hombre que recibió una segunda oportunidad de parte de Dios. De hecho, las Sagradas Escrituras está llena de ejemplos de hombres que recibieron segundas oportunidades. Yo quisiera a lo mejor enumerar algunas con ustedes. En el capítulo número 1 del libro de Éxodo aparece la historia del pueblo de Israel. Y en el capítulo 2 y 3 aparece en esa historia un personaje ilustre llamado como Moisés. Según el libro de Hechos, en el capítulo número 7, el faraón quería hacer de Moisés el próximo rey de Egipto, y Dios lo había llamado para que fuera el libertador de sus hijos. Es curiosa esta parte, porque ese Moisés, a quien Dios había llamado, se levantó, mató al egipcio y acto seguido tuvo que salir huyendo. ¿Y pasaron cuánto? 40 años hasta que Dios volvió a llamar a la puerta de Moisés. Y 40 años después, el verso 35 del libro de Hechos, capítulo número 7, dice la palabra de Dios que a ese mismo Moisés que habían desechado y acusado, Dios lo trajo una vez más. A ese mismo Moisés volvió Dios a llamar. Y no lo volvió a llamar para enviarlo a otro pueblo, lo volvió a llamar para enviarlo al mismo Egipto, donde él había sido un asesino, al mismo Egipto donde sus propios hermanos lo habían señalado, diciéndole: ¿quién te ha puesto por juez y señor sobre nosotros? Los mandó al mismo Egipto del cual hace un tiempo él había salido huyendo. De manera que la misión de Moisés no había cambiado. La misión el lugar donde él iba a trabajar no había cambiado. Dios lo estaba mandando al mismo lugar, a trabajar con la misma gente y compartiendo el mismo mensaje. Este no es solo el caso de Moisés. Si ustedes van conmigo a las Escrituras, van a encontrar un personaje llamado Pedro. En el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras dicen que este fue un discípulo ilustre de Jesús. Sin embargo, en varias ocasiones nosotros vimos a Pedro haciendo declaraciones importantes, pero a pesar de los varios llamados que Dios tuviese que hacer a Pedro, como lo registran el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, aún así, al final de la vida de Jesús, Pedro negó a Jesús. Y las Sagradas Escrituras dicen que no solo lo negó una vez, sino que lo negó 3 veces. Luego sabemos lo que sucedió, salió huyendo. Y a pesar de que se arrepintió, cuando Jesús resucitó, Pedro y un grupo habían decidido volver a su vida antigua. Así que Jesús tuvo que ir a buscar a Pedro una segunda vez. Y el libro de Juan, en el capítulo 21, dice que los encontró, ¿dónde? En el mar una vez más. ¿Qué cosa? Pescando. Pedro había abandonado todo y había vuelto a su vida antigua. Y es en este lugar cuando Jesús vuelve a llamar a Pedro para enviarlo a su misma misión de hacerle una vez más un pescador de hombres. Para enviarle a apacentar las ovejas del reino. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios que sabe dar segundas oportunidades. Y el caso de Jonás no es único, pero es también un ejemplo de Dios dando segundas oportunidades. Y la pregunta importante para nosotros es: ¿por qué? ¿Por qué tanta insistencia con Jonás? ¿Por qué tanta insistencia con Moisés? ¿Por qué tanta insistencia con Pedro? O con los otros tantos a los cuales Dios tuvo que llamar 1, 2, 3 veces, 4 veces. ¿Por qué tanta insistencia contigo y conmigo?
La razón es simple. Dios no salvó a Jonás para sí mismo, sino que Dios lo salvó, ¿para qué? Para que fuera a completar su misión, para que fuera a trabajar en la obra de Cristo, ¿dónde? En Nínive. Dios no salvó a Jonás para sí mismo. Dios no salvó a Jonás para que fuera a Israel una vez más, para que estuviera en paz. Dios no había salvado a Jonás para que regresara a Tarsis. ¿Saben? Dios salvó a Jonás. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Y esto es un hecho interesante porque Dios le salva para que cumpla su misión en Nínive. Dios salva a Jonás y Dios nos salva a nosotros con el propósito de que vivamos para Él, de que vivamos para hacer su obra, de que vivamos para cumplir su misión. Segundo libro de Corintios, capítulo número 5, versículo 15, dice la palabra de Dios, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, ¿para quién? Por ellos. Así que, fíjese, aquí hay un hecho interesante. Yo no fui salvado para mí mismo. Dios no me salvó para mi propia complacencia. Dios no me salvó para que yo me siente cómodo en mi iglesia. Dios no salvó a Jonás para que fuera a regocijarse a Jerusalén de la maravilla que Dios había hecho con él, de cómo lo sacó de la profundidad del mar. La palabra de Dios dice que cuando Dios nos salva para que vivamos para Él, no para que vivamos para nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pedro añade diciendo, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué cosa? Admirable. Deténgase una vez más. Tú eres un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice el pasaje, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Dios no solamente te declaró nación santa, pueblo adquirido, Dios no solamente te declaró real sacerdocio para que te gloríes en ello, sino para que ahora dediques tu vida para traer luz a aquellos que están en tinieblas. ¿Me doy a entender? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué cosa? Admirable. Dios envía a su iglesia a todo el mundo. Pero a veces, muchas veces, estamos nosotros centrados en lo que tenemos, en regocijarnos por lo que hemos conseguido, en lo que hemos logrado. Su poderío, sus edificios, su gente, su número, sus ofrendas. ¿Saben? Nos comportamos como Jonás a veces queriendo jactarnos de lo que hemos conseguido en Israel. Y queremos permanecer aquí en la corte del rey, viviendo cómodamente, adorando a Dios cómodamente, en presencia de Dios todo el tiempo, degustando manjares espirituales. Gloria a Dios, eso está muy bien. Pero Dios no te llamó solo para eso. Dios te llamó para que vivieras, ¿para quién? Para Él. Dios te llamó para que sirvieras en su causa. De manera que Dios no te llamó para ti mismo, o para que tú te regocijes, o para que tú te alabes, o para que te sientas bien. Dios te llamó y te salvó para que vivas, ¿para quién? Para Él. Dios quería que Jonás tuviera una vida, que Jonás viviera conforme al propósito de Dios. Nota que Dios no salvó a Jonás porque era hebreo. No lo salvó porque era elegido, porque era especial, porque era un ungido, porque era un profeta. No, Dios no salvó a Jonás por nada de eso, sino que porque desea llevar su mensaje a Nínive. Y Dios quiere utilizar a Jonás no por lo que él es, ni por lo bueno que él es, sino por lo que Dios va a hacer en Jonás. Entonces, Dios da su salvación, Dios me da su salvación. No es por lo que soy ni por lo que voy a tener, es por la obra que Él quiere hacer en mí. Dios envía a Jonás a Nínive porque quiere llevar su mensaje en Nínive, cierto, pero es porque quiere hacer una obra en Jonás. ¿Sabe por qué?
Quiero ponerlo en perspectiva. Ellen White dice, deseado de todas las gentes, página 116, dice, Dios podía haber alcanzado los pecadores sin nuestra ayuda. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Quiero detenerme aquí porque usted podría decir, bueno, esa cita está bonita, sí, pero vamos a desglosarla un poco. La cita dice, Dios podía haber alcanzado su objetivo de alcanzar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero a fin de que podamos desarrollar el carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Nota, las Sagradas Escrituras dicen en el libro de Génesis que después del pecado, la imagen de Dios, el carácter de Dios que estaba en el hombre, ¿fue qué cosa? Fue desfigurado por el pecado. Así que cuando Dios salva al hombre, 2 Corintios 5:17 dice que Dios hace en el hombre una nueva creación, porque Dios quiere volver a poner en el hombre la imagen de Dios, porque Dios quiere restaurar el carácter de Cristo en la vida del hombre. De manera que la forma como Dios restaura su carácter en mí y en ti no es sentados en la iglesia cada sábado. No es siendo adventistas del séptimo día solamente. Me bauticé, ya cumplí. No, eso es parte. Pero como Dios va a hacer su obra en ti, como Dios va a regenerar su carácter en ti, la palabra de Dios dice que es yendo a predicar. Y ella dice, Dios no necesitaba al hombre. Dios no lo necesitaba. Pero Dios entendía que la única manera de volver a formar el carácter de Cristo en el hombre era involucrándolo en su obra. Así que decidió dejar esta misión para ti y para mí. Ahora, mira lo que dice Isaías. Quiero que mires conmigo lo que dice la palabra de Dios. El profeta Isaías añade a esto: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Pues yo también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios le dice al pueblo de Israel a través de Isaías: poco me es para mí que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Poco le es a Dios que simplemente yo me congregue en mi iglesia. Poco le es a Dios que yo permanezca allí cada sábado, que vaya y adore de tanto en tanto en el culto que tengamos y que luego me vaya. Poco le es a Dios que dé mis diezmos y mis ofrendas. Poco le es a Dios que yo de vez en cuando me levante a predicarle a mis hermanos que están allí en la iglesia. Porque el propósito de Dios es que yo pueda hacer luz. La palabra de Dios dice: pues te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación. ¿Te das cuenta? Y si Dios te ha dado a ti y Dios me ha dado a mí por luz a las naciones, ¿es por qué? Es porque las naciones se encuentran en oscuridad, ¿cierto? Ahora toda la luz del mundo está reunida en templos y mientras tanto el mundo sigue en oscuridad, porque la luz decidió centrarse en lugares de adoración en vez de ir a predicarle a la gente. No tengo nada en contra de los lugares de adoración. Me gustan los lugares de adoración. Voy a los lugares de adoración. Pero quiero que tú y yo entendamos hoy que eso no es lo único que Dios espera de nosotros. Dios nos llamó. Dios te llamó. Dios llamó a Jonás. No para sí mismo, sino para vivir para Él. Es importante que entendamos esto porque mientras más tiempos duremos, a lo mejor encerrados, nuestra luz se estará perdiendo. Mientras más tiempo duremos encerrados, más tiempo durará el carácter de Cristo en forjarse en nuestras vidas. Pero quiero que miremos un segundo detalle importante para nosotros en esta hora, porque cuando miramos las Sagradas Escrituras, usted y yo vamos a encontrar que Dios llamó a Jonás, cierto, Dios llama a Jonás, pero mire de qué manera Dios llama a Jonás, capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje, ¿qué cosa? Que yo te diré. Y yo quiero detenerme aquí un momento porque este es un hecho muy importante. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, Dios no le dice a Jonás: ve
y da un mensaje grande y poderoso. Ve y predica como lo hiciste allá en Israel. Ve y dale un mensaje que transforme los corazones. Prepárate una semana. No, Dios le dijo, ve y dale el mensaje que yo ¿qué? Te daré. Jonás no sabía cuál era el mensaje hasta que llegara. Jonás fue sin saber. Llegó y Dios le dio el mensaje y Jonás predicó el mensaje y los resultados llegaron. A mí me parece esto un punto bastante interesante porque mucha gente piensa que se trata de cómo elaboro el mensaje, de cómo preparo el mensaje, de cómo adorno el mensaje. Es importante, todo eso es muy bueno. Prepararse, preparar un bonito mensaje, estructurar un sermón. Mi mensaje de hoy está estructurado, yo no tengo críticas contra ello. Pero hay gente que porque no sabe estructurar un mensaje, se escudan en ello y dicen, yo no puedo predicar porque es que yo no sé cómo hacerlo. Jonás no sabía lo que iba a predicar. Llegó y Dios le dijo, esto es lo que te toca, y Jonás fue y lo dijo. ¿Saben? No se trata de tu mensaje. Se trata del mensaje de quién? De Dios. Y la Biblia dice que hay poder en la palabra de Dios. No se trata de lo que yo pueda decir. Se trata de lo que Dios ya ha dicho. Si tú no sabes qué predicar, hermano, predica la palabra de Dios. Dile la palabra de Cristo. Anúnciale lo que dicen las Escrituras. Tú no tienes que hacer grandes alocuciones. Tú simplemente necesitas compartir lo que dice la palabra de Dios. Y créeme, eso bastará para transformar la vida de la gente. El mensaje es lo que Jehová me ha de mostrar. Hay mucha gente hoy en día que está buscando nuevas revelaciones, nuevos mensajes, nuevas formas. Pero saben, no hay un nuevo mensaje, no hay una nueva revelación. Dios le dio el mismo mensaje, la misma orden, lo mismo que le había dado la primera vez, se lo volvió a dar a Jonás para que fuera a predicarle a la misma gente. Y hay gente hoy buscando nuevos mensajes, nuevas revelaciones sobre la palabra de Dios. Pero Dios no me llamó a eso, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a dar la revelación que ya está garantizada, que es esta, la de su palabra. Dios no nos llamó a ti y a mí para que demos nuevas revelaciones o para que busquemos nuevos mensajes. Dios nos llamó para que compartamos el mensaje que ya existe. Es tan simple como predicar la palabra de Dios. ¿Saben? A mí me llama la atención profundamente porque cuando Jonás va a Nínive y llega con el mensaje que Dios le dijo que él le iba a dar, escuche cuál fue el mensaje de Jonás. Yo quiero que ustedes lean conmigo el versículo 4 y la primera parte del versículo 5. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, oiga esta disertación, oiga este gran exégeta. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay más. Ese fue el mensaje de Jonás. De aquí a 40 días Nínive, ¿qué cosa? Será destruida. Y dice el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Gloria a Dios. No hubo más. No se hizo nada más. Jonás fue y compartió un mensaje simple, claro, llano. Debo decir que tampoco era un mensaje agradable. No era un mensaje popular como los que la gente quiere escuchar hoy en día. No era un mensaje cómodo o agradable. No, para nada. El mensaje de Jonás incluso podía ser incómodo de escuchar. Pero ese mensaje, Dios sabía que era el mensaje que la gente de Nínive necesitaba recibir. No era el mensaje que posiblemente querían, pero era el mensaje que necesitaban. Y hay algo importante en cuanto a esto, y es que cuando Dios nos habla a través de su palabra, Dios no nos dice lo que nosotros quisiéramos escuchar. Dios nos dice lo que necesitamos escuchar. Por eso cuando voy a la Biblia y estoy siendo infiel, la Biblia me dice que no debo ser adúltero. Cuando estoy robándole a mis empleados, la Biblia me dice, no robarás. ¿Me estoy dando a entender? Cuando estoy hablando mentira, la Biblia me dice, no, ¿qué cosa? Mentirás. Y Dios te lo va a decir una, te lo va a decir otra, te lo va a decir otra. Cuando estás viviendo una doble vida espiritual, la palabra de Dios va a advertirte sobre eso. Porque la Biblia no se trata de decirte lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber.
Por eso es un libro extraordinario. Porque es un libro que no está diseñado para complacer gustos, pero sí para suplir las necesidades del alma. ¿Saben? Hoy en día hay mucha gente que está buscando mensajes cómodos, mensajes bonitos, mensajes agradables. Hay gente que va a la iglesia hoy y no es para escuchar la palabra de Dios. Es más, yo no puedo decir con certeza qué es lo que se predica en muchas congregaciones cristianas hoy en día. Usted va a cualquiera de esas iglesias y a veces usted escucha más un monólogo que un sermón. Hay más carcajadas que amén en esa iglesia, mi hermano. Y ha perdido poder y está perdiendo el alcance. Y por más que se esfuerza, usted ve que no hay transformación en la vida de la gente. Y sí, mucha gente lo oye, y sí, mucha gente lo recibe, y sí, mucha gente va a esos lugares, pero sale de allí igual que como entró. Porque no es el mensaje de Dios. Porque no es el mensaje que necesitan escuchar. Saben, hay 3 elementos importantes en la historia de Jonás. En el capítulo 3 hay 3 elementos que son fundamentales y que siempre se conjugan. Saben, hay un mensaje que compartir. Hay un mensajero dispuesto a compartir el mensaje. Y, tercero y muy importante, hay gente que está dispuesta a recibir el mensaje. Póngalo en perspectiva. Porque hoy en día, para nosotros, sigue habiendo un mensaje para compartir. ¿Sí o no? Sí. Hay gente que tiene necesidad de recibir la palabra de Dios, ¿sí o no? Que está dispuesta a recibir la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Qué falta hoy en día? Bueno, al igual que como Jonás, falta el mensajero. Al igual que en aquellos tiempos, falta alguien que vaya a compartir el mensaje de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, oren al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros ¿son qué? Son pocos. Hay gran cantidad de personas que tienen necesidad de recibir la palabra de Dios, hambre de recibir la palabra de Dios, como dice el profeta Isaías. Hoy en nuestros días hay gente necesitando escuchar de la palabra de Dios. Pero aquellos que fuimos enviados a compartir este mensaje, hemos decidido permanecer en la complacencia propia de la salvación recibida y no compartir la gracia de Dios con el mundo. Saben, yo quiero ir concluyendo hoy porque a mí me llama poderosamente a la atención lo que sucedió en Nínive. Y lo que sucedió en Nínive no es resultado de la obra de Jonás. Sí, no es resultado de la obra de quién, de la obra de Jonás. Nota lo que dice el verso 6. Y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? A Dios. No a Jonás. ¿A quién le creyeron? A Dios. Porque Jonás era solo, ¿qué cosa? El mensajero. Escúchame bien, si tú vas a predicar la palabra de Dios y la gente no cree en el mensaje que tú has compartido, no te ignoraron a ti, no dudaron de ti, no fue que no creyeron en ti, decidieron no creer en Dios. Pero escucha esto, cuando vas y compartes la palabra de Dios y la gente recibe el mensaje de Cristo, no creas que fue porque hiciste un gran trabajo, fue porque la gente creyó ¿en quién? En Dios, porque no fue la obra de Jonás, fue la obra de Dios y de su Espíritu Santo la que salvó a Nínive. Una vez más, ¿Dios va a transformar a Jonás? Sí. ¿Dios quiere restaurar el carácter de Jonás? Sí. ¿Dios quiere hacer una gran obra en él? Sí. Pero la salvación de Nínive, esa es la obra de Dios. La salvación del mundo, esa es la obra de Dios. Tu misión y mi misión se simplifica en ir. Y saben, a mí me llama la atención algo poderoso. La palabra de Dios dice que cuando el rey escuchó esto, él dice, miren, hagan ayuno, hagan silicio, los hombres, los bueyes, los animales, ovejas, todo el mundo, cúbranse. Y dice el verso 9, ¿quién sabe si volverá Jehová y se arrepentirá y se apartará de su ira y nos perdonará? Algunas versiones dicen, y tendrá misericordia. Y a mí me llama la atención este hecho porque en Nínive comienza ahora a haber un avivamiento. ¿Un qué?
un avivamiento espiritual. Nota, la gente, los hombres, no estallan en risas contra Jonás, o en burlas, o en rechazo. La gente comienza a rendirse ante Dios. Dice que los hombres de Nínive, verso 5, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio hasta que llegó hasta el rey. Aquí el avivamiento no vino de arriba hacia abajo, sino que comenzó de abajo hacia ¿dónde? Hacia arriba. Fue la gente común la que comenzó y de pronto los grandes se unieron al avivamiento. Yo podría decir que en nuestras iglesias es igual. Si esperamos en nuestro pueblo un avivamiento, no debemos esperar que éste venga desde arriba. No, comencemos desde abajo. Porque cuando el pueblo decida avivarse espiritualmente, los grandes también lo harán. Nota, los hombres de la tercera edad, los adolescentes, los niños, las amas de casa, las mujeres de mala fama, los mercaderes, los gobernantes, los obreros, los criminales. Todo el mundo escucha el mensaje de Jehová y todo el mundo decide arrepentirse. Toda la gente de Nínive decide arrepentirse. Y aquí es donde está la obra del Espíritu Santo, porque no fue el gran mensaje que Jonás compartió. Jonás llega con un mensaje que le dice que todo lo que ellos tienen, incluso sus vidas, se va a perder en 40 días. Y Dios comienza a orar en ellos y el Espíritu Santo comienza a orar en sus corazones para que ahora ellos se humillen ante Dios, para que se arrepientan de sus pecados. Y la noticia le llega al rey y el rey hace lo mismo. ¿Saben? Esta parte es sencillamente interesantísima, es extraordinaria. Porque aún el rey, que era la persona más suprema, el más grande del reino, deja su trono para que alguien más grande que él venga a ocuparlo, mientras él se sienta sobre cenizas. Lo que sucedió en Nínive fue extraordinario, tanto que Dios no podía ignorarlo. Y aquí aparece una descripción interesante porque mientras todo esto sucede, Dios dice que vio lo que estaba pasando. ¿Y qué cosa? Y tuvo de ellos misericordia y se apartó del mal que había decidido hacerles. ¿Saben? Los asirios eran paganos a los cuales no se le había revelado el significado de Jehová. Ellos no sabían que Jehová tenía que ver con la justicia y la misericordia de Dios. Pero al hablar sobre él, aclaman a esa misericordia de Jehová, diciendo, ¿quién sabe si a lo mejor Jehová se arrepiente y tiene misericordia? Es curioso porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra extraordinaria y aún sin saberlo, ellos estaban clamando a la promesa de Dios. Éxodo capítulo número 34, versículos 6 y 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y en qué? Y en verdad. ¿Saben? La gente de Nínive clama a Dios diciendo, ¿quién sabe si se va a arrepentir? Sin saber que Dios no quería otra cosa que mostrar misericordia. Y dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. ¿Saben? El arrepentimiento de pecadores endurecidos como los ninivitas sencillamente es extraordinario. Y a muchos nos sorprende. Viene un choque para muchos de nosotros en que estos paganos violentos recibieran la misma misericordia que el siervo de Dios, que el profeta israelita en el capítulo 2. Hay un conflicto para mucha gente porque hay gente que no termina de entender que para Dios todos somos iguales. Y mucha gente no puede terminar de entender cómo Dios fue capaz de mostrarle misericordia a esos paganos, al igual como Jonás. Pero déjame decirte algo, Dios ya tenía preparado para los asirios un instrumento de salvación. ¿Sabes cuál era? La predicación de Jonás. Así como en el capítulo 2 ya tenía preparado un instrumento de salvación para Jonás, que era el gran pez. ¿Te das cuenta? Jehová escucha el decreto de arrepentimiento del rey de Nínive.
así como escuchó de igual manera el salmo que Jonás clamara a Dios o elevara a Dios desde el vientre del pez en el capítulo 2. Jehová salva a la ciudad pagana de la destrucción segura, tanto como salvó a Jonás. ¿De qué cosa? Del Seol, de la sepultura, de la muerte. El apóstol Pedro les anuncia aún a los cómplices de la muerte de Dios y les dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:39. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios no conoce límites. La misericordia de Dios no conoce fronteras. De manera que el arrepentimiento de Nínive a mí me enseña algo fundamental de nuestra serie. Recuerda misión y gracia. Y aquí en este capítulo hay gracia desbordada de parte de Dios. Hay mayor gracia desbordada desde el trono. Porque como dijera Jesús, aquel a que más se le ha perdonado, ¿qué cosa? ¿Amará qué? Amará más. El arrepentimiento de Nínive nos enseña que la misma gracia perdonadora que nos ha alcanzado a todos nosotros también está lista para salvar sin excepción de personas a los que están fuera. Que si alcanzó a los hombres de Nínive, recuerdan, gente sanguinaria, asesinos. Si Dios pudo salvarlo a ellos, Dios también puede salvar a aquel fanático religioso de tu comunidad. Dios también puede mostrarle gracia a él. A los moradores de ese barrio, ese pueblo en los cuales tú no quieres vivir, Dios también puede salvarle a ellos. A la gente que dan un olor desagradable, a la gente que comen cosas desagradables, a la gente que tienen oficios desagradables, a la gente que son de perfiles desagradables. Dios, por su gracia, dio a su Hijo para que viviera entre nosotros y muriera en la cruz por ellos y por nosotros, logrando así efectuar por gracia el perdón de nuestros pecados, y en la cruz consiguió el regalo de vivir eternamente con Él. El arrepentimiento de Nínive nos enseña mucho sobre la gracia de Dios. Y hoy tú y yo necesitamos aprender que la gracia de Dios no conoce límites y que está esperando por ti. Yo quiero terminar mi mensaje hoy, pero no sin antes hacer 2 llamados. El primer llamado que voy a hacer hoy, quiero extenderlo para aquella persona, aquel hermano, aquel hijo del reino de los cielos, aquel hombre, aquel cristiano, mujer, niño, que viniendo a los pies de Cristo ha olvidado su misión. Aquel cristiano o cristiana que enfocándose en las cosas de la iglesia y afanándose en las actividades, se ha ocupado tanto que se ha olvidado de la obra de Cristo afuera, que se le ha olvidado que es luz de este mundo, que se le ha olvidado que no vive para sí, sino para Cristo. Estoy hablando para alguien que a lo mejor hasta el día de hoy no sabía que la única manera en que Dios iba a restaurar su carácter en él era a través de su obra, y que hoy quisiera decirle al Señor: yo iré. Estoy hablando a lo mejor para algún Jonás que se ha resistido por mucho tiempo y que ha estado huyendo por mucho tiempo de la misión. A ti, Dios te está esperando. Dios no quiere traer a nadie más. Dios no quiere buscar a nadie más. Porque si tuviera que hacerlo, hermano mío, alguien más sería transformado. Alguien más recibiría el carácter de Cristo y tú habrías perdido tu bendición. Por eso hoy Dios vuelve a llamarte a ti. Por eso hoy Dios vuelve a enviarte al mismo lugar. Por eso hoy pone Dios en tus manos el mismo mensaje para que vayas a cumplir su obra, para que vengas a vivir para Cristo. A lo mejor estoy hablando para alguien más, un segundo grupo de personas. A lo mejor alguien que hoy se encuentra con nosotros por primera vez, entró a este canal, encontró este mensaje. Déjame decirte que si es tu primera ocasión, sin importar de dónde vienes o lo que has hecho o el pasado que tienes, Dios hoy está ofreciendo su misericordia. No sé si será en 40 días,
en 100 años, en 200 años, no sé cuándo Dios vendrá. Pero lo que sí dice las Escrituras es que un día Cristo vendrá. Y todas las obras de maldad y de pecado serán destruidas en este mundo, en esta tierra. Pero Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Y Dios te promete a ti que si hoy decides aceptarle como tu Salvador, que si hoy decides arrepentirte de tus pecados y al igual que estos ninivitas, decides dejar la vida antigua y venir a Cristo, Él hoy te promete salvación. A lo mejor estoy hablando para alguien que ya no encuentra qué más hacer en su vida. Dios quiere darte salvación. Hoy Dios está mostrando su gracia. Deja que te alcance. Padre bueno, Dios amado, allí hay alguien que necesita de ti. Hay alguien que ha estado esperando por este mensaje. Alguien, Señor, que a lo mejor no ha escuchado mucho de tu palabra, pero que lo poco que ha escuchado le ha bastado para creer en ti. No en tu mensajero, sino en tu palabra. Por eso hoy ha decidido entregar su vida a ti y hoy oramos por él, para que allá donde esté tu espíritu toque su corazón y él pueda no solamente recibir el perdón de sus pecados, sino también convertirse en un heredero del reino de los cielos y mucho más importante, en un obrero en el reino de Cristo. Padre Celestial, quiero orar por ese hermano que hoy ha decidido volver a aceptar este segundo llamado que le haces una vez más a tu obra, entendiendo su misión. Él quiere consagrarte así, quiere consagrarse a ti. Él quiere, Señor, que tú pongas en él el mensaje que ha de compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Por eso oramos, Señor, hoy, para que tú elijas en nosotros el mensaje a compartir, de modo que no seamos nosotros, Señor, lo que hayamos de convertir a nadie, que no se trate de nosotros, sino de la obra que tú y tu Espíritu harán una vez más. Oh Padre, gracias por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirnos grandemente y ojalá que su palabra siempre pueda llegar con poder y transformar nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.